se nos ha invitado a poder compartir sobre el reinado del corazón de Jesús en las familias. Y hoy hemos venido de diferentes partes. Especialmente hoy nos ha tocado y le venimos a acompañar desde la parroquia Cristo, Hijo de Dios, de Samaria. Y cuando buscaba la definición de la palabra corazón, me iba al término hebreo, cómo ellos piensan sobre el corazón. Y para el hebreo, ellos conciben el corazón como lo interior del hombre, pero no como nosotros a lo mejor pensamos. Lo interior es la mente, no, mucho más allá, mucho más allá. Aparte de los sentimientos, el corazón tiene también, dicen para ellos, para los hebreos, tienen los recuerdos y los pensamientos, tienen los proyectos y las decisiones. Por eso, el salmista en el Salmo 33 va a decir los pensamientos del corazón de Dios mismo, es decir, su plan de salvación subsiste de edad en edad. Entonces, para mirar el corazón, también tendremos que mirar la anchura del corazón. Porque el Señor, ¿qué es siempre lo que pide? Dame tu corazón. Y cuando nosotros vamos a hablar, escuchamos esa expresión, dame tu corazón, es porque Dios está pidiendo préstame atención. Préstame atención, yo estoy aquí frente a ti. Cuando uno visita a alguien, uno tiene que prestar atención, tiene que dejar lo que se llama el celular guardado, tiene que dejar muchas cosas a un lado. ¿Por qué? Porque tu corazón tiene que estar presto o tiene que estar atendiendo a la persona que tienes al frente. Ese prestarme atención significa también no solamente abrir el corazón, sino también la voluntad, tu voluntad. Pero si vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, y en un momento le preguntaron a Jesús, mira, Señor, ¿por qué Moisés tuvo que dar una carta de divorcio, de separación para los matrimonios, para el hombre y la mujer? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Porque han endurecido el corazón. Por eso, tenemos nosotros que saber, mis queridos hermanos presentes y aquellos que nos escuchan por Radio María y algunas otras plataformas, que el corazón del hombre, recuerden bien, el corazón del hombre es la fuente misma de su personalidad consciente, inteligente y libre. Porque el corazón del hombre es la sede de sus elecciones decisivas. La ley no está escrita. ¿Por qué? Porque Dios actúa, tiene una acción misteriosa en el corazón del hombre. Este corazón, vuelvo y lo repito, ¿qué nos indica? La interioridad del hombre. Con el costado abierto de Cristo nos dice, tú me interesas. Por eso, estando en la cruz, ese costado abierto nos vuelve a hablar, nos vuelve a dar una catequesis, tú me interesas. Tú eres lo primordial para mí. Y ese tú me interesas, hoy Jesucristo nos lo dice a todos, a buenos y malos.
Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando caemos en el pecado, es que Dios no me ama, es que Dios... No, es que Dios me ama. El amor de Dios no es el amor como el de los seres humanos. Nuestro amor muchas veces se basa en el que si tú me das algo, yo te amo. Para Dios, a través de su Hijo Jesucristo, no se basa de eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz se ha basado solamente en amar. Y tenía 2 ladrones a su lado, que eran unos asesinos. Siempre lo hemos explicado. Son unos asesinos. Y al Señor no le ha importado que estos asesinos clamaran. ¿Por qué? Porque a Cristo lo que le importa es que estos 2 abran su corazón. Y uno de ellos abrió el corazón y le va a decir: cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí, porque también yo tengo la necesidad de abrir el corazón. El costado abierto de Cristo nos tiene que hacer una buena invitación a todos nosotros. Por eso, también el costado abierto de Cristo nos dice: haz esto en memoria mía, cuida de los demás con todo el corazón, es decir, experimenta los mismos sentimientos de mi corazón y toma las mismas decisiones que yo he tomado. Y nos lo dice hoy a las familias. Por eso Dios es un fuego devorador, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. ¿Cómo afrontar las exigencias tan radicales que nos presenta Dios? Es que la familia de hoy, el hombre de hoy, se ha dejado seducir su corazón por las cosas del mundo. Como hoy la inteligencia artificial se ha adentrado en el corazón del hombre. Como hoy muchas veces lo que tenemos los celulares en los momentos de las comidas, tenemos ese aparato, ha destruido la unión familiar, ha destruido la comunión con el otro. Por eso Dios nos recuerda en esta noche que necesitamos una profunda conversión. Pero, ¿qué sucede? No podemos vivir con un corazón de apariencias. El hombre mira a las apariencias, pero Yahvé te recuerda, dice Primera de Samuel 16:7, pero Yahvé mira el corazón. Él mira el corazón, mira tu corazón. Y por eso Él escudriña el corazón y sondea los lomos. Y esta expresión me encanta. ¿Por qué? Porque sondea los lomos y dice, y hasta los riñones. Es decir, que va entrando a profundidad. A profundidad. Porque muchas veces, como nos recuerda Isaías, ¿cómo le honramos al Señor? ¿Cómo hoy le podemos honrar al Señor? ¿Cómo hoy las familias honran al Señor? Dice Isaías que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y esto es importante. ¿Y por qué? Porque muchas veces las familias hoy en día han dejado de vivir el encuentro dominical con Dios. ¿Por qué? Porque muchos trabajan los domingos. Y por ir al trabajo, o muchos cuando se levantan, porque dicen que en la semana hay que trabajar y el único fin de semana, lo único que tienen para poder hacerlo todo son los domingos.
Y los sábados, bueno, los domingos lavamos, los domingos hacemos, y los domingos, y los domingos, y los domingos, y los domingos, y rellenamos a los chiquillos con tantas tareas los domingos, y los domingos usted se levanta, vuelvo y repito, se levantan tan temprano que comienza la lavadera y la limpiadera de casa y la cocinadera, y entonces como no tiene tiempo para cocinar, entonces hacen lo que sea. Por favor, los domingos es día del Señor. Y ese día, cuando usted se levanta, deberían de levantarse con alegría y de preparar un buen desayuno en familia. Y de prepararse, después que vienen de la Eucaristía, hagan un buen almuerzo. Y sentarse a la mesa en familia. Y pasar una buena tarde en familia. Porque ¿dónde está tu corazón? Aquellos que tienen novio y novias, el domingo es el día de la familia. Usted no se ha casado con ella o con él. Por tanto, lárguelo para su casa y disculpe como lo diga, que vaya también a celebrarlo con su familia. Dios escudriña el corazón y sondea los lomos y riñones. Y va entrando para ver, para poder ¿qué? Para poder sanar tu vida. Por eso, ¿qué es lo que quiere también desenmascarar Dios? La mentira. Otro de los grandes problemas que daña la familia, la mentira. Pero lo que pasa, padre, es que la mentira, yo doy mentiras piadosas. Hay mentiras blancas, porque somos tan racistas que decimos hay mentiras blancas y mentiras negras. Mentira es mentira. Escuchemos bien. No, lo que pasa es que yo voy a pegar la mentirita para que no se sientan mal. Hay que hablar en la verdad, pero en la verdad universal, la verdad de Dios, no en tu verdad. Por eso, delante de Dios es donde se ve el hombre cuando Dios lo cuestiona, Dios le escruta el corazón. Y cuando Dios le escruta el corazón, ahí vemos la verdad del hombre. Familias que nos escuchan, que nos ven por medio de las redes. Para hallar a Dios hay que buscarlo con todo el corazón. No te dejes engañar por la mentira del mundo, por la mentira de la sociedad, por la mentira de los gobiernos, que hoy te dicen que hay cualquier forma de familia. Pues no, la familia es el hombre y la mujer. No hay otra. El hombre y la mujer. La familia es ahí donde se complementa cuando usted se casa, porque hoy en día tenemos un gran problema. Ya no se quiere en el matrimonio. ¿Y por qué no se quiere en el matrimonio? Por todas estas corrientes humanistas que han nacido, por todas estas mentalidades que se han creado después del humanismo. Y entonces ya el matrimonio como sacramento no es válido. Por eso, después de Martín Lutero y todo eso, el matrimonio no es válido. Es como un compromiso, es un contrato nada más. Entonces, ¿dónde queda la palabra amor? Si me recuerda Deuteronomio que Dios me ama con todo el corazón, con todas sus fuerzas. ¿Y cómo tengo que amar yo a Dios? ¿Cómo yo tengo que amar a Dios? Viviendo en toda docilidad al amor, a la ley.
Y por eso el hombre de hoy no le gusta obedecer. Otro problema en la familia, la obediencia. No me gusta obedecer. Pero es que la obediencia es dialogada, Padre. Ahora el mundo de hoy dice que la obediencia es dialogada. No hay obediencia dialogada. No te creas esa mentira. Papá es papá, mamá es mamá. El hijo es el hijo. No, lo que pasa es que yo tengo que ir donde mi mamá para pedirle permiso porque ella sí es más condescendiente. Y si le pido permiso a mi papá no me va a dejar ir. ¿Y saben por qué pasa? Por otro problema que hay hoy en la familia. La falta de la comunicación entre el padre y la madre, entre los esposos. No hay comunicación. Y por eso viene esta ruptura. Esta ruptura entre el hombre y la mujer, ¿por qué? Porque yo no le comunico, el esposo, por eso no viven su vida sacramental. Por eso hoy en día le cuesta hoy el matrimonio eclesiástico, porque prefieren vivir el matrimonio civil, porque no tengo responsabilidad con ella o con él, porque no quiero vivir en la docilidad. Si no vivo en la docilidad a Dios, menos voy a vivir en docilidad a mi esposo o a mi esposa. Por eso, Jeremías también nos vuelve a recordar que este pueblo tiene un corazón rebelde y contumaz. Un corazón incircunciso que no queremos cortar. ¿Cortar con quién? Cortar con el pecado, cortar con mi egoísmo, cortar con mi orgullo, cortar con mi soberbia. No quiero cortar. Y por eso hoy en día también vemos un poco el problema vocacional. Porque si no hay familias que trabajan, que viven en la unidad, no hay familias que vivan en la obediencia, no vamos a tener vocaciones más adelante. Hermanos y hermanas, el Señor nos recuerda a través del Salmo 51 un corazón quebrantado y deshecho. Él quiere un corazón puro. Un corazón puro. Un corazón puro. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón el Sagrado Corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres, decía Pío XII en su encíclica Aurietis Aquas. Para que reine Jesús, su corazón en medio de nuestra familia. El reinado de Jesús no vendrá de actos públicos y oficiales a lo mejor como nos gusta a nosotros, para tomar la fotito. Pa, pa, pa. No. No. Porque Él, ¿a dónde quiere posarse? En las almas nuestras. Es allí donde Él se posa, donde Él va a reinar, que vamos a vivir este domingo la fiesta de Jesucristo Rey. Por eso el reinado del corazón de Cristo sobre las almas, ¿en qué va a consistir? En dos cosas. Uno, en la práctica de los mandamientos. Y dos, en la obediencia a la ley de Dios.
en la práctica de los mandamientos y en obediencia a la ley de Dios. Y por eso la sociedad actual, la sociedad existe para el hombre y no el hombre para la sociedad. Sepan que las sociedades son pasajeras. Antes de la pandemia teníamos una manera de vivir, una sociedad X. Después de la pandemia hay otras. Antes de la pandemia, cuando nosotros hablamos por edades, no voy a decir por edades porque si no, hermanas, pero con el perdón de las edades, entonces vamos a caer en problemas, ¿no? Porque entonces vamos a quitarnos un poco las canas, dicen unos. Miren, es que cada sociedad, en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo. ¿Y por qué estamos retrocediendo? Ojalá si fuese un retroceso a algo, a la génesis del encuentro con Dios, pero no. Vamos retrocediendo, ya no queremos amar, ya no queremos compartir, ya no queremos dar. Hay una piedra en el corazón del hombre, porque cuando damos, tengo que dar razones por qué doy. Yo recuerdo en mi casa, mi mamá y mi papá. Yo recuerdo que a las 3 de la tarde era la hora, sí, de la misericordia. Me avisan, hermanas, cuando tengo que parar, porque yo hablo mucho. A las 3 de la tarde era la hora de la misericordia, pero en mi casa era la hora de el coffee break. Entonces, mi madre y mi padre, ellos en la mañana cuando iban a comprar el pan, compraban 5 flautas. Ya ven por qué tengo este cuerpo hermoso, ¿no? 5 flautas. Y hacían los emparedados. La única diferencia de la flauta del pan, o de mi pan, es que al mío no le pone mantequilla, porque yo no como mantequilla. ¿Sí? Pero todos eran iguales. Otra cosa, que en mi casa, donde, por ejemplo, donde mi abuela, por parte de madre, nada más eran 2 señoras viejitas. Y mi abuela cocinaba todos los días 2 libras de arroz. Y yo decía, pero ¿por qué tiene que cocinar 2 libras de arroz? Nada más tenía que ver a mi mamá. Porque yo recuerdo cuando vivíamos ahí en El Chorrillo, calle 15, detrás del cuartel de bomberos, todo el que pasaba se le daba de comer. Y en la casa donde mi abuela, todos los que pasaban le daba de comer. Y yo recuerdo que hasta los indigentes pasaban y mi abuela le daba de comer. Y eso quedó marcado para mí y para mi hermana. Y eso me quedó marcado tanto que cuando cocinan la señora en la casa cural, le digo, hagan 2 libras de arroz, aunque yo no como arroz, para los que vengan. Eso queda marcado en la vida de uno. Por eso hay que trabajar en la familia. ¿Para qué? Para que se dé una continuidad de lo que queda marcado. Jesús tiene que ser la marca de la familia. Ya basta con estar dando marcas muy profundas de otras cosas que no me sirven, que son obsoletas, que son dañinas, y no ponemos la marca del amor de Dios. Viene la Navidad, ¿y cuál es lo que están diciendo por ahí? ¿Cuál es el eslogan ahora? Felices fiestas. La marca es la familia de Nazaret, no es otra cosa. No es poner al gordo barrigón ese, que no es el padre Samuel, sino el gordo barrigón ese vestido de blanco con rojo, que yo no le entiendo por qué tenemos que estar poniéndolo, y a veces hasta en las parroquias, y me disculpan, andamos con la figura de ese gordo barrigón.
En las casas no ponemos pesebre para poner al gordo barrigón. La figura que es de la Navidad es la Sagrada Familia de Nazaret. Y es lo más importante que debemos de presentar. Porque la familia de Nazaret es la imagen de mi familia. Es la imagen de nuestras familias. ¿Ustedes no creen que la familia de Nazaret tuvo sus problemas? Sí, como cualquiera. Pero algo que le facilita a la familia de Nazaret, ¿saben qué fue? La obediencia al plan de Dios, no a sus propios planes. El plan de José, él tenía planes. Y cuando José se levanta, ha tenido que romper con esos planes. María, vámonos, tenemos que irnos. El plan de María ha tenido que pasar todo 4 o 5 días de camino y de estar tocando puertas, que a María no le gustaba tampoco eso, pero lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque tenía que dejarse llevar por la historia salvífica que Dios estaba haciendo también en la figura de ellos para nosotros. Combatamos. Hoy en día tenemos que tener el buen combate por medio de la fe. Decía Pío XII, deseamos también vivamente que cuantos combaten por establecer el reino de Jesucristo en el mundo, consideren la devoción del corazón de Jesús como la bandera, decía Pío XII, como la bandera. La familia tiene que mantenerse en el corazón de Cristo. Los ataques son muy fuertes hoy en día. Demasiado. ¿Y cómo nosotros podemos seguir luchando ante estos ataques? Empecemos por nuestros niños. Empecemos por nuestros adolescentes. Un papá es papá. Pero es que a veces vienen padres, que a veces venimos que yo quiero a mi hijo, quiero a mi hija, es que yo soy mi amigo de mi hijo y de mi hija. Por favor, no me vengan con esas locuras. Papá es papá, mamá es mamá. Y peor, que andan tanto con ciertas mentalidades que hay padres de familia que se van con sus hijas a las discotecas. Yo no sé de dónde salió esa locura. Padres de familia que se van a bailar con sus hijos e hijas a la discoteca porque se sienten que son jóvenes estos padres de familia. Por favor. O es que le falta 3 dedos de cerebro, o es que tienen que irse al psicólogo o más bien al psiquiatra para entender que ya usted pasó ese estilo de vida. Padre es padre, madre es madre. No hay otra. No, lo que pasa es que todavía nos sentimos jóvenes, padre, por favor. Usted se puede sentir la más joven que quiera porque a lo mejor se hizo la cirugía plástica que un día de esto le va a quedar el ombligo en la frente, pero eso no significa que usted tenga que estar destruyendo el sentido de la familia. Pongamos esta noche, en este momento de oración, a nuestras familias delante de Jesús. Que Él nos ayude, que nos dé la fortaleza. Primero, por nuestros hijos, para que ayuden a nuestros hijos, que ellos entiendan que el amor no significa dejar que ellos hagan lo que les dé la gana. El amor significa corrección, el amor significa llamada, el amor significa que yo tengo que buscar cómo mi hijo vaya a crecer en un ambiente diferente. Segundo, nuestros jóvenes,
Que nuestros jóvenes sepan respetarse. Y también, por favor, padres de familia, que respeten a sus hijos o hijas, que respeten su hogar. ¿Cuántos padres de familia dejan que sus hijos, cuando llegan el novio, la novia a la casa, van directamente hasta la habitación? Señores, hasta las 7 de la noche, 7:30, después de esa hora, lárguese para su casa, que usted no tiene que estar haciendo nada aquí. No, lo que pasa es que mi hija se va con el novio, se van para la playa este fin de semana y usted piensa que van a rezar el Santo Rosario, pues no. Ahí usted está dejando que entre el pecado. Por eso hay que respetar los matrimonios, empiecen a amarse, a respetarse. Pero algo importante, delante de los hijos no se pelea. No se discute. Y el hombre y la mujer tienen que saber dar los parámetros para poder cuidar a sus hijos. Si papá dice no, mamá dice no. Si papá dice sí, mamá dice sí. Abuelas son un fundamento importante en medio de la familia, pero ustedes no son la madre de esos chiquillos. De los nietos, ustedes no son la mamá, ustedes son la abuela. Mantenga su posición de abuela. Ámele, cuídele hasta allí, pero no se meta en las decisiones de los papás. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude, que fortalezca nuestro camino de fe para que en nuestra familia reine su corazón. Amado sea el corazón de Cristo, por siempre sea amado.